Hola a todos, bienvenidos a la tercera unidad. Vamos a empezar hoy con sistema respiratorio. ¿Qué vamos a ver en la clase? Bueno, ¿quiénes conforman el sistema respiratorio? Vamos a hablar de cómo está constituida la nariz, la cavidad nasal, qué es la laringe y cómo está formada la laringe, y luego vamos a seguir por el árbol bronquial, la tráquea, los bronquios, luego vamos a ver las generalidades de pulmones. Vamos a describir nuevamente la caja torácica y las regiones que tiene a nivel pulmonar. Y ahí van a entender lo que es la pleura. Y si se dan cuenta, ustedes ya conocen esta palabra, mediastino. Para comenzar, tenemos que entender que la función de todo este sistema es la función ventilatoria, o sea, intercambiar gases. A eso técnicamente se le conoce como hematosis. ¿Ya? Hemo viene de sangre porque es el intercambio que ocurre. Este sistema, que aquí este es el esquema más básico que hay, recorre distintas estructuras. La nariz, la cavidad nasal, las fosas nasales, aquí está la zona de la olfacción acá arriba. Tenemos la boca, recordemos que para inhalar o exhalar aire podemos ocupar la boca también. Incluso hay personas que se llaman respiradores bucales porque ocupan prácticamente su boca para respirar. Toda esta zona posterior se llama faringe, la laringe, que detrás de acá está el esófago, pero ahora como estamos viendo sistema respiratorio, nos vamos a ir hacia anterior, hacia la laringe, luego la tráquea y ahí comienza el árbol bronquial. Pulmones, la capa que recubre los pulmones, la pleura. Todo esto está albergado dentro de la cavidad torácica. Bueno, después de la tráquea, bronquios, bronquiolos y ahí están los alvéolos finalmente. El sistema respiratorio está formado por lo que se conoce como vías respiratorias. Tenemos que entender que las vías respiratorias, que son exclusivas del sistema respiratorio, son, empieza en la laringe, la tráquea y en la primera, segunda y tercera y todas las generaciones de bronquios. Ya todos estos tubos que hay. Todas las primeras vías eh, respiratorias son zonas de conducción de aire. ¿Qué quiere decir? Que por ahí solamente viaja el aire, ya que solamente a nivel de los bronquiolos respiratorios y alvéolos ocurre realmente la zona respiratoria, que es donde se ventila. Cuando hablamos técnicamente, por ejemplo, a nivel de patologías, ustedes van a ver que hablan de patologías de vía aérea superior y patologías de vía aérea inferior. ¿Quiénes conforman la vía aérea superior? Y aquí tenemos la nariz, que es la estructura externa, la cavidad nasal, la boca, todo lo que es la faringe y la laringe. Quiere decir, si usted tiene alguna patología o se enferma en esta zona, se considera una enfermedad respiratoria de vía aérea superior. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a describir todas estas estructuras, partiendo por la nariz. La nariz es esta estructura externa que tiene la raíz, el dorso de la nariz, es un órgano osteocartilaginoso, porque aquí arriba tiene hueso y acá tiene cartílago. ¿Ya? A eso se le llama osteocartilaginoso. El tercio superior, o sea, acá arriba donde nace la nariz, es óseo, está el hueso nasal ahí, y todos los dos tercios inferiores y anteriores son de puro cartílago. Los cartílagos que conforman son varios. A todos eso se le llaman cartílagos nasales. Están los nasales laterales, todos estos son los alares mayores, alares laterales. Al centro está el tabique nasal y también hay nasales accesorios, que son todos esos más pequeñitos que están ahí. Todos estos son cartílagos. Por eso es que esa parte ustedes la pueden mover fácilmente. Entonces, todo esto que se ve aquí como gris es cartílago. ¿Ya? Acá arriba es hueso, el hueso nasal. Las
entradas que tenemos en la nariz, estos orificios que se ven, se llaman narinas. Ese es el nombre anatómico de ese orificio. Ya lo voy a escribir aquí. Se llaman narinas, que es la puerta de entrada a la cavidad nasal. Tenemos una narina izquierda, una narina derecha, separadas por el tabique. El tabique nasal, lo que tenemos al centro, que divide a nuestra cavidad nasal en dos, es completamente lisa y está hecha de, aquí lo puse en el mismo color que aparece en la imagen, el cartílago del tabique nasal, la lámina perpendicular del hueso etmoides y el hueso vómer. Estas tres estructuras forman el tabique nasal. También aquí podríamos aprovechar de describir la nariz. En el techo de la cavidad nasal tenemos hueso nasal, acá está un pedacito del hueso frontal, hueso etmoides. En la parte posterior encontramos al esfenoides. Y en el piso vamos a encontrar el maxilar superior y el hueso palatino. Así está formada la cavidad nasal. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la función de la cavidad nasal? La cavidad nasal tiene principalmente cuatro funciones: calefaccionar el aire, o sea, entibiarlo, humidificarlo, filtrarlo y controlar algunas cualidades químicas del aire. Las paredes laterales de nuestra cavidad nasal son así, miren, no son lisas, tienen estas vueltas o estos relieves que ustedes ven aquí. Esos relieves se llaman conchas o cornetes nasales. Cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. Y debajo de cada cornete, o sea, ese pliegue que se ve ahí abajo, esa sombra, están los meatos. Meato nasal superior, meato nasal medio, meato nasal inferior. O sea, por cada cornete se forma un meato. Ya, ahora sí le explico estas funciones. Nuestra cavidad nasal está muy vascularizada. De hecho, si ustedes se pasan a llevar muy fuerte, fácilmente van a sangrar. La sangre, como aprendieron en el sistema circulatorio, lleva temperatura, siempre está tibia. Por lo tanto, cuando el aire ingresa, se arremolina debido a estas estructuras que están en las paredes laterales y eso permite que el aire se entibie antes de ingresar al resto de la vía respiratoria. Además de eso, todo el tejido que está aquí recubriendo la cavidad nasal por dentro, que es tejido epitelial, tiene células que secretan mucosidad. Por lo tanto, se van humidificando. Además, más adelante vamos a mencionar que en esta zona hay una conexión con la glándula lacrimal del ojo. ¿Ya? Lo vamos a ver un poco más adelante. Filtración. Bueno, la mucosidad sirve para humidificar y también sirve para filtrar, ya que las partículas de polvo o partículas extrañas que no sean aire puro se van quedando pegadas. Pero además de eso tenemos esos vellos que están aquí en esta zona que se llaman vibrisas. Las vibrisas, lo voy a anotar para que lo vean, cómo se escribe. Vibrisas son esos pelitos que tenemos en la nariz. También sirven para filtrar el aire. Y finalmente control de cualidades químicas por cómo va cambiando la composición de este aire. Esas son las principales funciones de la cavidad nasal. ¿Qué más tenemos? Ya mencionamos así a general. Recordemos que con la nariz también podemos oler. ¿Dónde están esos nervios, esas células específicas? ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran receptores específicos? En el techo de la cavidad nasal, donde está el etmoides, ahí atraviesa el primer par craneal, el nervio olfatorio. Todos esos son los axones que cruzan a la cavidad nasal. ¿Ya? Entonces son axones que están entre 18 y 20 haces, atraviesan al etmoides y dan origen acá arriba al nervio olfatorio, primer par craneal. Esta imagen, lo mismo, miren, cavidad nasal, son las paredes laterales, pero aquí cortaron los
los cornetes nasales, las cornetes o conchas nasales. Entonces sacaron y se ve lo que hay en el meato, o sea, en el espacio. Si yo saco la concha nasal superior, me voy a encontrar con esos dos orificios, que se llaman orificios del seno etmoidal, o sea, etmoides de este hueso. Si saco este cornete, el medio, voy a encontrarme con el orificio del seno etmoidal, orificio con el seno maxilar, y también, miren, tengo aquí un conducto del seno frontal, ¿ya? Ahora les voy a explicar qué son los senos. O sea, debajo del meato hay conexiones con distintos senos. Eso tienen que tener en cuenta. Y en el meato inferior tengo orificio del conducto nasolacrimal. No sé si ustedes se han fijado, pero a veces cuando lloran mucho o con mucha pena, le empieza a salir agua desde la nariz. Y es por eso, porque la glándula lagrimal que secreta lágrimas para el ojo tiene un desvío donde también deposita lágrimas en la cavidad nasal, ¿ya? Para humidificar el aire también, aportar con eso. Y ahora sí, no sé si se acuerdan que en generalidades y en osteología vimos que hay algunos huesos que tienen cavidades aéreas, o sea, son huecos. ¿Qué huesos eran esos? Estaban en el cráneo, hueso frontal, maxilares, etmoidales y esfenoidales. Esos espacios aéreos se llaman senos. Seno frontal, seno maxilar, seno etmoidal y al fondo de este debería estar el esfenoidal. ¿Qué pasa con esos senos? En respiratorio cumplen un papel o un rol fundamental, ya que están tapizados de epitelio que secreta mucosidad, y esa mucosidad la transporta a la cavidad nasal. Si por alguna razón se inflama el conducto, la secreción se empieza a acumular en los senos y se infecta. Cuando la secreción se empieza a acumular en los senos paranasales, la patología se llama sinusitis. Quizá alguno de ustedes la haya tenido, ¿ya? Que es cuando se inflama la salida del seno. Por lo tanto, la mucosidad se empieza a quedar atrapada. Esta es una imagen lateral donde se ve más o menos dónde están los senos. Seno maxilar está literalmente en el pómulo, ¿ya? Y aquí están los otros senos. El epitelio olfatorio, y aquí estamos hablando de la zona donde está el olfato, están las glándulas olfatorias que se llaman glándulas olfatorias de Bowman. Acá hay plexos capilares sanguíneos y vaso linfático. Guárdense, plexo, una red. Y hay haces de los axones olfatorios. Y encontramos principalmente tres tipos de células. Células olfatorias, que son las neuronas, y son bipolares porque tienen un axón para cada lado. ¿Ya? Para que entiendan que son bipolares, quiere decir que tienen dos patitas. Las células basales son células basófilas y se reconocen fácilmente porque tienen forma de pirámides y tienen capacidad de proliferar, o sea, de aumentar la cantidad. Y las células de sostén son cilíndricas y tienen microvellosidades. ¿Ya? ¿Qué hacen? Apoyo físico, nutren y hacen un aislamiento eléctrico. Por eso son tan importantes. Algo así es el epitelio olfatorio. Cuando hablo de epitelio olfatorio es la parte superior de la cavidad nasal. Entonces tenemos neuronas que son bipolares, tienen un axón que se conecta con el nervio olfatorio y un axón que tiene los receptores para el olfato. Hay células basales con forma de pirámide y estas células que son de soporte, ¿ya? Y aquí están las glándulas de Bowman, que finalmente son las que secretan también mucosidad. La mucosa olfatorio, entonces se ve algo así, ¿ya? Entonces tenemos nervio olfatorio, tenemos las glándulas de Bowman, que son estas zonas como pelotitas, y acá está el epitelio, ya estratificado. Y aquí también tenemos células que pertenecen a la zona olfatoria.
Acá las microvellosidades entonces muestran cómo tenemos cilios que van a arrastrar la mucosidad. Por eso es que filtra. Entonces, como hay mucosidad al interior de nuestra cavidad nasal, la capa de moco, hay una capa de agua y cuando se va atrapando las partículas, esto hace un barrido para mantener la limpieza de la zona. Epitelio respiratorio, aquí estamos hablando de la cavidad nasal y alguna de las vías respiratorias, o sea, todo el tubo, es más bien así, ¿ya? O sea, tenemos estos cilios que van arrastrando. O sea, todo nuestro tubo respiratorio, la tráquea, la laringe, tiene estos cilios para poder hacer un barrido de la mucosa para que se vaya limpiando. Ya hablamos de la cavidad nasal. Puerta de entrada, narinas, y la puerta de salida de la cavidad nasal se llaman coanas. C-O-A-N-A. Coanas, que es un orificio. Ya es un orificio que se da a nivel óseo. Y inmediatamente comienza la faringe. La faringe es todo esto. Está detrás de la cavidad nasal, detrás de la cavidad oral y detrás de la laringe. Por eso es que recibe estos nombres: nasofaringe, oro o bucofaringe y la laringofaringe. O sea, son 3 porciones y recibe el prefijo de la estructura que está adelante. Ya, la faringe en sí es un tubo muscular. ¿Ya? Son 3 músculos que se llaman constrictores de la faringe y le dan esa forma. También está cubierta por tejido epitelial, también tiene todas esas características. Pero es más que nada el paso. Por la nasofaringe principalmente pasa aire. Por la orofaringe pasa tanto aire como comida o líquidos. Y por la laringofaringe solo pasa aire nuevamente, ya que el sistema digestivo va por atrás. ¿Ya? Entonces, bueno, reitero lo dicho. La faringe en sí, la única zona exclusiva del sistema respiratorio es la nasofaringe. Por aquí pasa aire y comida. Por la laringe pasa solo aire, pero por la laringofaringe pasa aire y comida. ¿Ya? Si yo hiciera el recorrido del aire sería así: cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, un pedacito de la laringofaringe y se va hacia la laringe. Y luego viene la tráquea. En cambio, en el sistema digestivo es cavidad oral, que lo vamos a ver después en la clase siguiente, orofaringe, laringofaringe y ahí empieza el esófago. O sea, se va directamente hacia posterior. Por lo tanto, en la orofaringe y en la laringofaringe pasan de las dos. Ahí sí lo dije más claro. Ya, ¿qué estructura es importante? Las voy a marcar. En la nasofaringe tenemos eso que está aquí, que ahí hay un orificio que nos conecta con el oído medio, ya con el ducto auditivo. Por eso es que si a ustedes se le tapan los oídos o tiene esa sensación, si se tapa la nariz o si bosteza, sienten que se destapan, porque este orificio sirve para regular la presión del oído. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Aparte de eso, en la nasofaringe tenemos esto que está aquí, que es la tonsila faringea, o también llamada amígdala faringea, más conocida como la adenoides. Y bueno, esto está más adelante de la orofaringe, pero aquí están las tonsilas o amígdalas palatinas. En sí, estos son la primera barrera del sistema autoinmune. Si hay un cuerpo extraño o un bicho, eso se inflama y produce patologías. Y luego ya viene la laringe, o sea, aquí ya pasamos de esta zona y nos vamos a esta de acá, esta zona anterior, la laringe. La laringe está situada en la zona anterior de nuestro cuello. Ese punto de ahí es lo que ustedes conocen como la manzana de Adán, para que se vayan ubicando.
Aproximadamente mide 5 centímetros. Si yo quiero buscar una referencia anatómica, puedo decir que está justo al nivel de la vértebra 3 y 6. En mujeres es más pequeña y más superior, o sea, más cefálica. ¿Qué es importante de la faringe? O sea, perdón, de la laringe. La laringe es el órgano de la fonación y además es una vía de conducción del aire, ¿ya? Pero es el órgano principal de la fonación, o sea, del habla. ¿Por qué está formada la laringe? Por hueso, ese es el hueso hioides, y por cartílago. ¿Qué cartílagos tenemos? Tiroides, ¿cuál es? Este que está acá es el tiroides, todo esto. Todo esto que parece como un escudo es el cartílago tiroides. Cartílago tiroides, es uno solo. ¿Qué otro cartílago? Cricoides, este anillo que está aquí abajo. También es solo uno. Es un anillo completo y cerrado, lo vamos a ver en detalle. Y este otro que se ve por dentro, que es la epíglotis. Esos tres cartílagos son únicos, o sea, hay un epíglotis, un tiroides, un cartílago cricoides. Pero también hay cartílagos que son pares. Estas pirámides que se ven al fondo, que están por dentro, por eso las dibujaron medio borrosa, son los aritenoides, que son dos. Acá arriba tengo los corniculados, que son como los cachos del aritenoides. Y por aquí más o menos, que está por detrás también, los cuneiformes. Entonces, la laringe se compone de hueso, 9 cartílagos traqueales, perdón, laringios, 9 cartílagos laringios y membranas. Y también hay músculo. Aquí sacaron todo lo que es músculo. Por eso es que cuando hablan de la laringe, a veces dicen, es un órgano osteofibro cartilaginoso o incluso le agregan músculo cartilaginoso, ya porque está compuesto por varias estructuras. Que es importante que conozcan que está el hioides y conozcan los 9 cartílagos laringios. Yo musculatura no les voy a pasar de esta zona. Cartílago tiroides, ya se lo mostré. Allí se ve por el lado, tiene astas superiores, inferiores, láminas cuadriláteras. Esto que está aquí, que se llama prominencia laringea, es la manzana de Adán. Y es lo que uno se puede palpar fácilmente en la zona del cuello. Los hombres lo tienen mucho más voluminoso. Bueno, aquí se ve alguna de la musculatura, alguna, porque es mucha, que están en esta zona. Lo mismo, la laringe es todo esto, hasta aquí, de aquí hacia abajo comienza la tráquea. Tiroides, cricoides, epiglotis, hueso, hioides. Por dentro, la laringe es así. Tiene epitelio, tiene pliegues, pero ¿qué es lo importante? Adentro de la laringe, o sea, dentro de los cartílagos, la parte del tubo, vamos a encontrar un pliegue vocal, que es ese pliegue que está ahí. Vamos a encontrar una zona inferior, por eso se llama cavidad infraglótica. Acá está el vestíbulo y esto se le llama glotis. En la glotis tenemos los pliegues vocales donde están las cuerdas vocales. ¿Ya? Yo no voy a entrar mucho en detalle en esto porque no van a estudiar fonoaudiología. ¿Ya? Cartílago tiroides. Lo mismo, ya vimos cómo está dispuesto. Yo diría que es el más grande de la laringe. A los fonoaudiólogos, si ustedes estudiaran fonoaudiología, es crucial entender todo esto para poder entender el habla, cómo se genera el sonido. El cartílago cricoides es un anillo completo. Esta es la parte anterior, que es muy delgadita, y la parte posterior es muy ancha. Imagínense un anillo. Estos que están acá arriba no son el cricoides, son los aritenoides, y esos son los corniculados.
Es para que vean cómo están puestos. Los aritenoides literalmente están sobre el cricoides y los corniculados sobre los aritenoides. Es el más inferior de los cartílagos, el cricoide, y pasando el cricoide ya comienza la tráquea. Algo así se ve, miren, tiroides, cortaron obviamente, está solamente vista una mitad. Cricoides, delgadito delante, muy ancho atrás. Sobre el cricoides, los aritenoides, ¿ven? Ahí se ve bien que está en la zona posterior. Y sobre el aritenoide, los corniculados. Acá sí se ve bien este cartílago que se llama epiglotis, que se inserta en el tiroides, que funciona, su función es ser como una tapa. Cuando ustedes tragan, mm, si se palpan, van a sentir que la laringe sube y baja. Cuando la laringe sube, esta tapita se cierra. Y eso hace que cuando nosotros comemos, no pase comida a la vía respiratoria, porque este cartílago, la epiglotis, se cierra. Ahora, ¿qué tiene de importante el aritenoides? Desde el aritenoides sale hacia adelante, hacia el tiroides, el ligamento vocal, más conocido como las cuerdas vocales. ¿Ya? Cartílago corniculado están sobre los aritenoides. Función específica no podríamos mencionar. Estructura. Bueno, aquí está un poco más realista, mostrando que hay grasa, músculo, tejidos. Hay un montón de estructuras más. Aquí estamos estudiando las más general, las que dan la armazón, que son los cartílagos. Cartílago epiglotis o epiglótico, lo que ya le había contado. Se inserta en el hueso hioides y en el cartílago tiroides. ¿Hay diferencia entre la laringe de un adulto y de un niño? Sí. Y aquí sería niño esta y el adulto sería esta. Esta imagen les va a resumir por qué en un niño que le dé laringitis es grave, mientras que en un adulto es una enfermedad cualquiera de la vía respiratoria. Es como decir, tengo gripe, ya estoy un poco resfriado. En cambio, en un niño, al tener forma de cono, pero cono de helado, se va angostando hacia acá. Si se inflama esta zona, prácticamente el aire que va a pasar no va a ser suficiente. Por eso es que en un niño que tenga laringitis hay que ir a urgencias, ya por esta diferencia anatómica. Que posterior, obviamente, mientras este niño va creciendo, su laringe se va a transformar más en un cono, como un cono de confort, de papel higiénico. Acá hay un resumen de los tipos de epitelios que hay en toda la vía aérea superior. Estratificado escamoso, epitelio respiratorio, epitelio olfatorio. Las glándulas que podemos encontrar, que en resumen todas secretan principalmente mucosidad, excepto el vestíbulo nasal, que es la entrada de la nariz, donde hay sebáceas y sudoríparas también. La mayoría hay cartílago o hueso. Y finalmente, ¿qué otra estructura hay? Por ejemplo, en la nariz tenemos las vibrisas, que son los pelitos. Hay plexos venosos que calientan el aire. Hay receptores olfatorios en la nariz para tener olfato. En la faringe tenemos las amígdalas, que como yo les decía, pertenecen al sistema inmune. Y en la laringe están las cuerdas vocales. Y la epiglotis, que es la tapa o compuerta para evitar que la comida se vaya a la vía respiratoria. Y aquí ya comienza la tráquea. Aquí empieza el árbol bronquial. Si ustedes lo miran, dan vuelta a esta imagen de cabeza, van a ver que la tráquea es como el tronco. O sea, esta es la generación 0. Ahí empieza la primera generación, después la segunda, la tercera, y así se va dividiendo en un montón de generaciones o ramas. La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso que también tiene músculo en la parte posterior.
La luz de la tráquea, o sea, el espacio que hay adentro, mide entre 1,6 y 1,8 milímetros, o sea, centímetros. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza a medir 2 centímetros. Eso iba a decir en realidad. Como hay músculo en esta zona, se puede achicar o aumentar su diámetro, pero son 2 milímetros lo que varía. ¿Ya? Entonces, miren, todos esos que están ahí son cartílagos traqueales, pero tienen una particularidad. El cricoide será un anillo completo, cerrado. La tráquea son unas C. En la parte de atrás queda abierta. ¿Y por qué queda abierta? Porque en esta zona hay músculo que le va a permitir cambiar de diámetro. ¿Ya? ¿Dónde empieza la tráquea? Después de la laringe, en C6 aproximadamente, la vértebra cervical 6. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. Esta zona se llama bifurcación de la tráquea, ¿ya? Y ahí ya empiezan los bronquios principales. Mide aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Esa es la tráquea. Si yo miro la tráquea, tiene así: túnica mucosa, cartílago, que es el cartílago traqueal, y una túnica adventicia. Y en la parte posterior vamos a encontrar músculo liso. Nuevamente, tenemos epitelio, una capa submucosa, cartílago hialino, que es tejido conectivo, y la capa adventicia. Y aquí está cortada un trocito de tráquea vista en el microscopio. Lo mismo, entonces aquí se ve cómo hay distintos vasos sanguíneos o células, ¿ya? Células ciliadas, células basales, para formar todo el componente interno o externo de la tráquea. ¿Qué es esto? Miren, en la primera imagen vemos una cámara que va ingresando por la tráquea, donde, bueno, se ve la mucosidad y ahí se ven los anillos traqueales, miren, ahí. Esos son los anillos traqueales. Cuando llegamos al final de la tráquea nos vamos a encontrar con esto. Ese pliegue que está aquí se llama carina, el pliegue, justo donde está la bifurcación de la tráquea. ¿Qué pasa ahí? Tenemos dos opciones. El aire o se va al bronquio principal izquierdo o se va al bronquio principal derecho. Ingresemos por alguno de los dos. Supongamos que vamos por acá. Cuando llegamos al bronquio principal, vamos a ver que después se vuelve a dividir en bronquios secundarios, bronquios lobares. Y tenemos más opciones. Después tenemos más opciones y así se va dividiendo y se va formando el árbol bronquial. ¿Qué es importante? La carina, que es ese pliegue, que da origen a los dos bronquios principales. Aquí están las generaciones. La tráquea es la generación 0, la zona 0 que se le llama. Los bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, es la primera generación. ¿Ya? La segunda generación se llaman bronquios lobares y son 5. ¿Por qué? Porque el bronquio principal izquierdo solo tiene un bronquio lobar superior y uno inferior. Y el bronquio principal derecho tiene bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. La tercera generación se llaman bronquios segmentarios. Usualmente, nosotros, a nivel académico, se pasa hasta la tercera generación solamente, que son los bronquios segmentarios que yo se lo anoté aquí. ¿Qué pasa? Las generaciones son 23 generaciones en total. Nosotros estudiamos hasta la tercera. ¿Qué es importante? Saber que hasta la generación 17 es solamente zona de conducción de aire, no hay intercambio de gases. En la zona 17, en la generación 17, empiezan a aparecer los primeros alvéolos donde ocurre el intercambio. ¿Ya? O sea, de la 17 a la 23 ocurre intercambio gaseoso. Y algo así, bueno,
Aquí se ve como en los bronquios más pequeñitos todavía hay pedacitos de cartílago que no tienen forma de C como en la tráquea. Luego tenemos, estos son bronquiolos general. Este es el bronquiolo respiratorio. Acá miren. Se llaman bronquiolo respiratorio esto porque ya tienen los primeros alvéolos. O sea, aquí ya estaríamos en la generación 17. Hasta antes de esto son bronquiolos terminales solamente. Ya no tienen alvéolos. Los alvéolos son todas esas pelotitas. Aquí se amplió esta imagen y se puede ver así. Estos son los alvéolos. Todo esto es un acino, ¿ya? Y cada uno de estos es un saco alveolar. Es como una rama de una uva. Todo el ramo se llama acino. Así ahí está escrito, miren. Acino. Cada uno de estos racimos se llaman sacos alveolares. Y si yo tomo una pelotita, es un alvéolo. ¿Ya? Y ya llegamos, ya recorrimos todo lo que es la vía aérea. Ahora tenemos que entender un poco lo que es más generalidades. Acá tenemos una imagen cadavérica que fue cortada aquí para poder mostrar esta tela que está dentro de la cavidad torácica. Miren, ahí está el tórax, la pared más muscular. Y esto se conoce como pleura. Cada pulmón se encuentra rodeado por este saco pleural que tiene dos capas, o sea, es doble. La pleura parietal está hacia las paredes, hacia afuera. Y la pleura visceral es la que está pegada al pulmón. Entre medio de la pleura parietal y la pleura visceral está el líquido pleural. O sea, es muy similar a lo que pasa en el corazón. Entre las pleuras está este espacio que es el mediastino, que ustedes ya lo habían estudiado en sistema circulatorio. Entonces, miren, la cavidad pleural es así. La pleura parietal hace esto. Voy a tratar de mantener la línea. Ahí. Mientras que la pleura visceral va haciendo esto. Recubre el primer lóbulo, el lóbulo superior, va hacia adentro, vuelve a salir, recubre todo el lóbulo inferior, va hacia adentro y hace esto. Obviamente este es el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho sería por cada uno de los tres lóbulos. ¿Ya? La cavidad pleural, el espacio que queda entre las dos pleuras, es un espacio virtual, cerrado, que hace lo que se conoce como la presión negativa, hace un efecto de succión. Aquí hay líquido pleural, ¿ya? La pleura visceral se sumerge en las cisuras. Lo que divide a los lóbulos se llaman cisuras, ¿ya? Entonces, pleura parietal, por fuera. La pleura parietal tiene una característica. Le queda grande. ¿Por qué? Porque el pulmón se tiene que expandir, se infla, se desinfla. Entonces, la pleura que está afuera siempre es más grande. Podríamos decir que es como dos tallas más grande. Entonces, ahí se forman estos espacios que se llaman recesos pleurales. ¿Ya? Pleura costal, la que está hacia el lado de la costilla. Pleura mediastínica, si yo miro la pleura desde dentro. Pleura diafragmática, si la miro desde acá abajo. Y cervical, si la miro desde arriba. Ya, en realidad, eso es lo que están hablando. ¿De qué zona de la pleura es? Entonces, aquí hablando de lo que yo les decía de los recesos, los espacios que están aquí. Receso costo diafragmático, receso costo mediastínico y receso frénico mediastínico, que es el que está al centro. Son espacios que quedan donde la pleura queda grande. Imagen que ya habíamos visto una similar en corazón. Acá lo que recortaron fue la pleura, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Aquí se puede ver que el pulmón derecho tiene dos cisuras o fisuras. Déjenme ver si le puedo hacer la línea justo a la fisura. Esa línea que se ve aquí. Tiene esa
y esa, mientras que el pulmón izquierdo tiene solo una. Ambos tienen esta que es la fisura oblicua, ahí está, y solamente el pulmón derecho tiene la fisura horizontal, ¿ya? El pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo tiene solamente un lóbulo superior y un lóbulo inferior. De hecho, como detalle anatómico, podemos mencionar esto, que está solo en el pulmón izquierdo, que se llama escotadura cardíaca. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué va ahí? El corazón. Y esta parte que se forma con la escotadura cardíaca, que parece una lengua, se llama língula pulmonar. Y solamente está en el pulmón izquierdo. Esa parte de ahí. Esos son como detalles generales de los pulmones. Entonces aquí tenemos los pulmones en sí. Ya no estamos hablando de los tubos, sino que estamos hablando del tejido que está alrededor de los tubos. Son distintos. El derecho tiene 700 centímetros cúbicos, mientras que el izquierdo 600. O sea, es más pequeño el izquierdo. El árbol bronquial, que es lo que estudiamos nosotros, está dentro del parénquima. Cuando hablo de parénquima, hablo del tejido pulmonar. Y los bronquios quedan separados por lóbulos. De hecho, están los bronquios principales, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Luego tengo un bronquio lobar superior, un bronquio lobar inferior, bronquio lobar superior, medio inferior. Y todos esos que se ven chiquititos son segmentarios. Aquí ocurre el intercambio de gases. ¿Por qué son importantes? Bueno, en esta imagen específicamente está hasta la tercera generación. Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Lo voy a ir marcando para que lo vean. Miren. Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. El izquierdo es más largo, más angosto, y podríamos decir que aquí no se ve muy bien, pero es más horizontal. Y el derecho es más cortito, más ancho y más vertical. ¿Ya? Esas son las características. Por eso es que cuando alguien se traga un objeto y se le va a vía respiratoria, el primer pulmón que sospechan es de este, porque este tubo es más ancho, más corto y más vertical. Entonces es la primera generación. Luego vienen los bronquiolobares, bronquiolobar superior, bronquiolobar inferior, segunda generación. Y en el otro lado tengo bronquiolobar superior, bronquiolobar medio, bronquiolobar inferior. Y la tercera generación son esos que se ven de colores que se llaman segmentarios. ¿Por qué es tan beneficioso esto? Aquí en los dibujos de los tejidos lo pintaron de muchos colores. ¿Qué pasa? Si se echa a perder, por ejemplo, este bronquio o se tapa este bronquio segmentario, sigue funcionando este y este. Si se tapa este, sigue funcionando este y este. Y así sucesivamente, el pulmón puede compensar. Así que si una zona se enferma, la otra puede suplir y nosotros podemos seguir ventilando bien. ¿Ya? Miren, para poder ingresar al pulmón está esta estructura. A ver si encuentro dónde está apuntada. No, no está. Por donde ingresan todos los tubos, bronquios, venas, arterias, vaso linfático, se llama hilio pulmonar con H, así. Hilio. En realidad todos los órganos que tienen que ingresar tubos adentro, la estructura ingresan por lo que se llama hilio, el hilio pulmonar. Los bronquiolos son así, son tubos, son cilíndricos, tienen células cuboides, hay menos células calciformes. Esta histología, mi imagen microscópica de bronquiolos terminales, en realidad se ven puros tubos y se ven como estas zonas globosas donde van a estar los alvéolos. Hay tantos alvéolos en nuestro cuerpo que dicen que si los pongo uno al lado de otro,
se formaría el tamaño de una cancha de tenis. ¿Ya? Tenemos mucho, pero en todas direcciones. Eso es lo que los hace tan numerosos. En un alveolo en sí tenemos dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Si tienen fisiología, lo van a ver en detalle ahí. Unos tienen que ver con la estructura del alveolo y otros tienen que ver con el colapso, de que la estructura no colapse. Entonces tengo el alveolo y alrededor tengo tejido conectivo. El tejido conectivo finalmente es el que forma el parénquima pulmonar, lo que le da la forma al pulmón. Lo mismo, imagen de cómo son las células de los tubos, la descripción de un alveolo. Ya, aquí está como toda la descripción de qué hace cada célula y todo eso. Y miren, así se ve el pulmón, como si fuera una esponja llena de orificios. Aquí miren, entonces tenemos las venas y arterias pulmonares. Acá está la arteria pulmonar, que viene desde el corazón sin oxígeno. Y cada vez que llega a un alveolo hay capilares. Y después se van por venas hacia el corazón de vuelta. Ahí ocurre el intercambio. Algo así es lo que ocurre. Cuando hay capilares, se deposita el CO2 y se lleva oxígeno de vuelta. Aquí, ¿cómo se transporta esto? Se puede transportar solo en la sangre o anexado a moléculas. ¿Ya? Y lo último, para poder entender el sistema respiratorio. Para poder absorber el agua, llevamos una jeringa. ¿Basta con tirar la jeringa al agua para que se llene? No. Eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Para que entre aire necesitamos de un envión para que los pulmones se llenen de aire. Y ese envión es el diafragma. Para que ingrese el aire a los pulmones, el diafragma se contrae y cuando baja, succiona aire desde el ambiente. Ya por eso es que para poder respirar necesitamos que se contraiga el diafragma. Y ahí vienen los músculos inspiratorios. Principal, el diafragma. Ya, de hecho, si yo estoy sentado sin hacer mucho, solo necesito el diafragma. Si yo me pongo a correr y necesito más aire, voy a tener que pedirle ayuda a todos estos otros, escalenos, esternocleidomastoideo, intercostal externo, para que ayuden el diafragma. Por eso se llaman músculos inspiratorios accesorios. Estos son en caso de que yo esté agitado. Para la expiración no necesito ningún músculo si estoy relajada. ¿Por qué? Porque basta con que el diafragma se relaje y el aire sale. Ahora, si yo necesito botar aire con fuerza, por ejemplo, cuando toso, cuando me río, cuando soplo, se necesita también de musculatura que se contraiga, intercostal interno y toda la musculatura abdominal, rectos, oblicuos. No sé si alguna vez han inflado un globo y sienten cómo se aprieta el abdomen. Es por eso, porque la musculatura abdominal empuja el diafragma para que se bote el aire más rápido. Y eso es la clase de sistema respiratorio. Cualquier duda lo vemos en clases presencialmente o cuando hagamos alguna recuperativa.